buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 499. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Son de gran bendición cada uno de ustedes que aparta ese tiempo para estar cada día en la presencia del Señor. Damos un saludo especial a cada una de las personas que se conectan tanto por Facebook como por YouTube y que escuchan nuestros grupos de oración. Esperamos ser de gran bendición para sus vidas, que el Evangelio y la predicación más la oración les ayuden a que sus vidas sean transformadas y que puedan ustedes llegar al nivel de Cristo. Es el sueño de todo cristiano. Vamos entonces a estar atentos al tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a dar unos minutos para que las personitas que de pronto no han podido ver el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordemos, muy importante, compartir el link directamente, copiándolo desde Facebook y enviándolo al WhatsApp de aquel amigo o compañero que no conoce a Cristo, que no acepta una predicación, que no acepta una invitación a la iglesia. Esa debe ser en este momento para nosotros una meta diaria, una meta de todos los días. Entonces, mis hermanos, abran sus Biblias y vayan buscando el capítulo número 23 del primer libro de Samuel. Capítulo 23 del primer libro de Samuel. El tema que vamos a trabajar hoy se llama consultoría gratuita. Consultoría gratuita para los que les gusta escribir. Sabemos que hoy tenemos tal vez un poquito menos de personas porque algunos están en el curso de bautismo. Estas personas estarán en el grupo un poco más tarde, lo verán en diferido, si así se puede decir. Una bendición especial para cada uno de ustedes que se conecta en este momento. Vamos a dar un minutico más. Vamos a prepararnos, concienticemos a nuestros hijos de que vamos a adorar al Dios que creó la tierra, al Dios que entregó a su Hijo. Es importante, mire, a veces uno, como no hace las cosas y no le enseña las cosas a los hijos, uno asume que ellos tienen que aprender las cosas porque sí. No. Si usted no le enseña que al que vamos a adorar, al que vamos a estudiar, al que vamos a orar, es Dios el creador de todo, ¿cierto? El que le da la vida o me la puede quitar, ¿cierto? El que ha dado a su Hijo. Si yo no le enseño eso, él nunca va a entender por qué es importante guardar silencio y estar atento al grupo de oración. Entonces, mis hermanos, habiendo dado ya el tiempo suficiente, vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos permita entender su palabra. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este grupo de oración. Señor, estamos agradecidos por muchas razones, Señor, pero principalmente porque el sacrificio de tu Hijo permitió que nosotros pudiéramos tener comunión contigo. Cuando se estudian las Escrituras a profundidad, Señor, se ve claramente que antes de la venida de nuestro Señor Jesús, no era posible para todos los hombres acercarse a ti, Señor. Solamente el sumo sacerdote se podía presentar con sacrificio, con la sangre de los corderos, para ofrecerla y apaciguar tu ira, Señor, para que tú perdonaras el pecado del pueblo. Pero tu Hijo, Señor, se ofreció, fue sacrificado en la cruz, pagó con su sangre y ahora tenemos acceso al trono de gracia. Ahora tu Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos el templo en sí, Señor. Es el lugar donde tú habitas, Señor. Y venimos ante ti, Padre, para que, por favor, nos eduques en la palabra, para que, por favor, nos dirijas en la oración, para que, por favor, nos enseñes lo que tú quieres que hagamos para la gloria de tu santo nombre. Te pido que nos unjas con el poder del Espíritu Santo, que nos bendigas con la sabiduría que proviene del cielo, Señor. Ayúdanos para entender estos textos y poderlos llevar a la práctica. Quita de nosotros las distracciones de este mundo que nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos para hacerlo, para la gloria de tu santísimo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos la lectura de 1 de Samuel capítulo 23. Dice así: Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros.
Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar el ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor, y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó, Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo el ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró, oh Señor, Dios de Israel, yo tu siervo sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone a venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿En verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí vendrá, respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán a los habitantes de Keilah, a mí y a los hombres, en manos de Saúl? El Señor le contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Zif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces David estando David en Ores, en el desierto de Zif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David a Ores y lo animó a seguir confiando en el Señor. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, desde lo cual Jonatán regresó a su casa y David quedó en Ores. Versículo 19. Los habitantes de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl, ¿no sabe su majestad? David se ha escondido en un territorio. Está en el monte de Jaquilá, en los refugios de Ores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga a bien venir a entregarnos, cuando su majestad tenga a bien venir, entregaremos a David en sus manos. Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconde y tráiganme datos precisos. Entonces yo iré con ustedes y si es verdad que está en esa región, lo buscaré con todos los clanes de Judá. Los de Zif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando les avisaron que Saúl y los hombres venían en su búsqueda bajo el peñasco del desierto de Maón, al enterarse de esto, Saúl se dirigió a la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por el costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar, pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl, apresúrese su majestad, los filisteos están saqueando el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió a enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selah Hamalekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadi. Hemos terminado esta lectura de este capítulo 23. Consultoría gratuita. Vamos a ver un tema muy especial. Creo que es como lo que David está haciendo para reflejar que verdaderamente
es un hombre de Dios. En este capítulo podemos ver que David empieza a mostrar que ahora su corazón estaba en sintonía con el de Dios. Por eso en todo el capítulo, si ustedes estuvieron atentos a la lectura, se nota que David una y otra vez que hace, consulta al Señor, ora al Señor. Recordemos que este es el mismo David que en los últimos capítulos había estado mintiendo. Bueno, se dio cuenta que eso no funciona, que eso trae consecuencias, porque como lo vimos ayer, murió mucha gente debido a las mentiras de David. Entonces ahora empieza a consultar al Señor. Al parecer el tiempo de las mentiras y de las ideas humanas había cesado. Esta historia es interesante. Mientras David obedece a Dios para enfrentar a los filisteos que estaban saqueando el país, escuche eso, mi hermano. Mientras David obedece a Dios para enfrentar a los filisteos que estaban saqueando el país, el rey Saúl opta por obedecer los deseos de su corazón y allí encuentra que es más importante perseguir a su yerno, que está intentando evitar el saqueo. Y yo decía, oiga, qué contradictorio, ¿no? Y qué parecido a nuestra actualidad, donde los líderes políticos, en lugar de ayudar al pueblo, lo afectan con sus acciones corruptas y su despilfarro del dinero público. Aún así, en medio de esa situación, la mano del Señor obró en favor de David, como lo pudimos leer. Por eso el tema de hoy se llama consultoría gratuita, porque vea que a David no le costó nada consultarle al Señor. Fue gratis, cada vez que él quiso se acercó y de a dos veces le decía, Señor, ¿estás seguro que lo que me estás diciendo? Y el Señor le decía, que sí, que vaya, mano. ¿Se dan cuenta? Por eso vamos a ver 3 ventajas de consultar a Dios. En este tema, consultoría gratuita, veremos 3 ventajas de consultar a Dios. La primera ventaja es, cuando usted consulta a Dios, eso le provee seguridad. Provee seguridad. Y lo vemos en los versículos 1 al 4. Dice, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera Keilah. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar el ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor, y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Keilah era una población israelita, mis hermanos, que fue atacada y saqueada por los filisteos. Y en ese mismo momento, y debemos entenderlo, o sea, mientras está pasando eso, mientras David se entera de eso, al mismo tiempo David también sabe que lo están persiguiendo para matarlo. ¿Quién? Su suegro, Saúl. Pero por lo que leemos en el texto, nos damos cuenta que David está más preocupado por el pueblo que por su propia vida. Eso ya mostraba un poco del corazón de David. Aún así, mire que David no se deja llevar por las emociones. O sea, yo quiero que ustedes vean la conversión de David. Porque aquí nos damos cuenta cómo una persona puede cambiar. O sea, no solamente es que comienza a consultar al Señor, sino que ahora no se deja llevar por las emociones. Ahora no es, armemos este plan y hagamos esto. No, me voy. No, consultemos al Señor. Ya no arma planes mentirosos, sino que consulta al Señor. Si debe seguir huyendo o si debe ayudar al pueblo. Y fíjense que no fue fácil, pues el ejército de él se opuso a que obedeciera al Señor. ¿Se dieron cuenta de eso en el texto? Su propio ejército le dijo, no, ¿cómo nos vamos a ir por allá? No le haga caso al Señor. Y por eso fue que él consultó por segunda vez. Cuando él consultó la segunda vez, entonces se sintió seguro. Él se sintió seguro de lo que Dios le estaba diciendo era lo correcto y eso le daría la victoria. Este texto muestra la importancia de consultar y obedecer a Dios. Aun cuando el mundo esté en contra de lo que el Señor diga, nosotros debemos estar seguros de que estamos haciendo su voluntad. Y quiero que veamos un texto para que ustedes se den cuenta que esto continúa siendo igual en nuestros días. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, escuchen, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Qué era eso? Que lo mataran
que los sacerdotes lo atacaran, que lo torturaran, porque ahí dice que debía padecer, y que resucitara al tercer día. Y Pedro le dice, no, 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 Señor, usted está equivocado. ¿Cómo se le ocurre? A usted no le va a pasar eso. Y mire lo que dice el versículo 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Escúcheme, hermanos. Así como los soldados se opusieron para que David desobedeciera a Dios, Pedro intentó oponerse a la decisión de Cristo de morir en la cruz obedeciendo al Padre. Ambos casos nos enseñan que debemos tener seguridad cuando obedecemos la palabra de Dios. Y tener claro que el mundo estará en desacuerdo. O sea, grábese eso. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y la obedecemos, vamos a tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Pero al mismo tiempo, el mundo va a estar en desacuerdo. No, eso que usted está haciendo, ¿usted está loco? ¿Para qué se va a bautizar? Por tanto, mi hermano, cualquier circunstancia que usted tenga, sea buena o mala, ore a Dios, lea su palabra y luego decida con seguridad. Ese o esa es la ecuación. Cualquier circunstancia, no dije solamente cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien. Necesitamos siempre estar consultando al Señor, leyendo su palabra, orando a Él y luego decidiendo con seguridad. Esa es la primera ventaja de consultar a Dios. La segunda ventaja de consultar a Dios es que Él provee confianza. Cuando usted le consulta al Señor, usted va a tener confianza en lo que está haciendo. No solo va a tener la seguridad, va a tener confianza. Escuche esto, versículo 9 al 12. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró, oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone a venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Si vendrás, si vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? El Señor le contestó, sí, los entregarán. Mis hermanos, a mí me encanta la Biblia porque describe la vida cristiana. O sea, yo antes no leía la Biblia desde esa visión, pero ahora la leo así, para poder reflejar mi vida como cristiano. Y es que lo hace, mire, podemos ver los altibajos de David, ¿cierto? Hace tiempo atrás estaba mintiendo, ahora está apegado al Señor, ahora lo está consultando, ahora se siente seguro de lo que el Señor le dice, pero también se siente confiado. Estos versículos no son una casualidad. Así como David venía mintiendo constantemente, ahora consulta al Señor constantemente. Ese es el fruto que se tiene que notar en nosotros. Consultamos a Cristo. Es que no importa si la respuesta es como la que recibió David. Usted se da cuenta en qué contexto es que David está poniendo su confianza en Dios. Si usted analiza lo que acabamos de leer, nos está diciendo que cuando él le pregunta al Señor por la población que acababa de liberar, póngase en contexto, él está en Keilah. ¿Por qué está en Keilah? Porque esa población estaba siendo saqueada. Los iban a matar, los filisteos. Y David llega y los libera. Y David le pregunta, Señor, esta gente que yo acabo de liberar, ¿esta gente me va a entregar a Saúl para que me mate? Y el Señor le dice, sí. Y sin embargo David no se queja. No dice, Señor, ¿y usted me va a dejar morir? No, no, mi hermano. David confía en Dios. Y esto lo digo porque es que es muy fácil cuando todo sale bien. Confiar en Dios cuando todo nos sale a pedir de boca, olvídese, eso es muy fácil. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellos a los que les han enseñado que podemos darle órdenes a Dios? Y de pronto se dan cuenta de que el Señor es soberano y que a veces nos permite derrotas, que a veces nos permite dolor, escasez.
y lo hace para ver si seguimos confiando. ¿No es acaso esa la situación de David? Podríamos decir que esta es otra evidencia de un corazón en sintonía con Dios. Esa palabra que el Señor utiliza para decir que David tenía un corazón conforme al de Dios es esto: él confiaba a pesar de las adversidades. Ese era otro fruto de un corazón transformado. Es decir, a pesar de que Cristo en algunas situaciones nos diga no, nosotros debemos seguir confiando en Él. A pesar de que a veces la situación no salga como nosotros esperábamos, nosotros debemos seguir confiando en Dios. Es que eso es lo que nos está mostrando David. Es que a David le están diciendo: hombre, usted acabó de liberar a un pueblo y ahora ese pueblo lo quiere entregar a usted, al otro rey, para que lo maten. Póngase en contexto esa situación. Y en esa situación es que David confía en el Señor, para que nosotros lo llevemos a un entendimiento más grande. Hemos visto dos ventajas de consultar a Dios. ¿Cuáles son? Cuando usted consulta a Dios, usted va a tener seguridad. Seguridad de que está haciendo lo correcto. Y va a tener la confianza de que el Señor sabe lo que hace. O sea, yo estoy en las manos del Señor. No, yo no estoy en las manos de algún hombre. No, yo estoy en las manos del Señor. Y número 3, la tercera ventaja de consultar a Dios es que Él provee salvación. No solamente provee seguridad, provee confianza, sino que también provee salvación. Dice el versículo 25 hasta el 28, escuche bien: cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto en Maón. Al enterarse de esto, Saúl se dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte mientras David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió a enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selah Hamalekot. David, mis hermanos, sabía que de alguna manera el Señor lo salvaría de la muerte. Él no sabía cómo. O sea, él no tenía claro cómo. Él vio la muerte ahí encima, la vio. Pero él estaba seguro de que ya no iba a mentir más. De que ahora iba a consultar al Señor y iba a estar seguro en eso. Y iba a confiar. ¿Por qué? Porque el Señor le iba a proveer salvación. En efecto. Sin embargo, mire que antes de proveer la salvación, la respuesta del Señor había sido devastadora. Recuerden lo que le acabé de decir hace un momento. Los habitantes de Keilah lo iban a entregar en manos de Saúl. Y eso se lo avisó el Señor. Y el Señor llevó a David al límite, pues le permitió a Saúl llegar muy cerca de David para matarlo, hasta que se apareció ese mensajero informándole a Saúl de la situación en Israel, y por eso desistió en su idea de matar a David. El Señor había provisto salvación. Y es hermoso, porque ahora entendemos que la mentira nos envuelve, como dijimos hace unos días, como una serpiente, nos envuelve, ¿verdad? Nos hace creer que es la única opción, ¿verdad? Y luego pasa la cuenta de cobro, las consecuencias. Esto frente a las ventajas de consultar a nuestro Creador, donde encontramos la seguridad de hacer lo correcto, la confianza de que Él está en el control de la situación, al punto de que aún las situaciones más difíciles obran en favor de nuestra salvación, moldean nuestro carácter, afirman nuestra fe. Quiero finalizar el tema de hoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice de la siguiente manera: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido.
Qué belleza de texto, mis hermanos. Se los leo de nuevo. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No, no está amarrado. Yo ato al diablo. No, no está amarrado. Versículo 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, o sea, no solo nosotros pasamos pruebas, sino que hay una familia de creyentes en todo el mundo que están pasando también por sufrimiento. Versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los animará y los afirmará sobre un fundamento sólido. Oremos a Dios. Bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Gracias por este capítulo 23 de este libro, Señor, de Samuel. Padre amado, nos glorificamos en ti, nos alegramos en lo que tú haces con nosotros, Señor. Te bendecimos y te glorificamos por ayudarnos tanto, Señor, porque nos has proveído de tantas cosas, de la sabiduría, de tantos dones, Señor. Gracias, Padre, por ser como eres con nosotros, Señor. Gracias porque hemos aprendido a consultar, Señor. Hoy hemos aprendido que es mejor consultar que confiar en nosotros mismos, Señor. Hoy hemos aprendido y lo tenemos claro. Cuando David confió en su sabiduría, empezó a mentir y terminó matando a una población completa, la población de Nob, una población de sacerdotes. Pero cuando confió en ti, Señor, cuando empezó a consultarte, entonces tú le diste seguridad. Señor, tú le diste confianza, mi Dios, y tú lo salvaste. De la misma manera estás operando en nuestra vida, mi Cristo. Señor, tú nos has dado la seguridad de la salvación. Si nosotros creemos en ti, Señor, si nos aferramos a ti, Padre, si nos mantenemos de esa manera, estamos seguros de que iremos al cielo. Pero tú nos has dado la confianza, Señor, de que todo lo que obra a nuestro alrededor, todas las situaciones, obran para el bien de los que te aman. Y tenemos la confianza de que tú estás detrás de todo lo que está pasando en este momento, Señor, sabiendo que lo estás haciendo para el bien de nuestra salvación. Gracias, amado Dios, por permitirnos entender esta palabra de esta forma en esta noche, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, te lo suplico. Que tú, Señor, te hagas partícipe en sus vidas, que tú les ayudes en sus luchas, Señor, que ellos aprendan a soltar sus cargas hacia ti, Señor, para que ese yugo sea más fácil de llevar. Señor amado, que nosotros pongamos toda la confianza en ti, Señor, y no en nuestras fuerzas. Amado Dios, en esta noche yo te pido perdón por mis pecados, por mis maldades, Señor. Te pido que me ayudes a avanzar en la fe, Señor. Te pido que quites de nosotros cualquier perversidad, la mentira, Señor. Ayúdanos. Por favor, queremos consultarte en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que vamos a hacer. Bendice a mis hermanos, bendícelos de una manera especial, bendícelos con un arrepentimiento genuino. Bendícelos, Señor, con una fe fuerte, férrea, firme, Señor, sólida. Señor, bendícelos con un amor inigualable por tu palabra, Señor. Bendícelos con un deseo inalcanzable de estar contigo, Señor, con un deseo especial de compartir en oración contigo, Señor. Bendícenos con toda bendición que proviene del cielo, Padre. Te pido que nos ayudes, Señor, que ayudes a mis hermanos que están en escasez, que están pasando por enfermedad, por pruebas, Señor, que tú seas su proveedor, Señor, que tú proveas consuelo para sus almas, para las de aquellos que han perdido a sus familiares, Señor, y que los recuerdan, y que les ha costado mucho poder avanzar, Señor. Yo te pido que les des consuelo y les ayudes, mi Señor. Te pido que nos prepares cada día más para tu venida, como decía el profeta Juan, Señor. Por favor, que nosotros preparemos caminos al Señor, que nosotros enderecemos lo que está torcido, que nosotros prediquemos tu palabra, Señor, que tiene el poder de transformar el alma, el espíritu, los sentimientos y las decisiones, Señor. Por favor, ayúdanos a proclamar
tu palabra con sabiduría, Señor. Ayúdanos a dejar de quejarnos, Señor, y más bien alegrarnos y agradecerte, Señor, por lo que estás haciendo, porque día a día vemos cómo estás transformando vidas, Señor. Solo tenemos que hacer nuestro trabajo y es llevar el Evangelio a las personas, es compartirlo para que todos escuchen tu palabra y de entre esos, Señor, tú vayas sacando los que son tus hijos. Amado Dios, damos las gracias por la oración que nos permites hacer en esta noche. Te pido que escuches las oraciones de mis hermanos, Señor, sus súplicas, Señor, por sus hijos que están perdidos en el pecado, por sus familiares y amigos que no te conocen. Escucha por favor mi oración por mi familia. Tú conoces quiénes de ellos, Señor, aún no te conocen, aún están rebelados contra ti. Nos duele por supuesto el corazón de ver que ellos tienen el comportamiento de Saúl, pero también sabemos que tu obra es perfecta y que debemos presentarles a un Cristo que les ama, pero que odia su pecado y que odia lo que hacen y que detesta su comportamiento y que si no se arrepienten heredarán el infierno. Señor, ayúdanos a predicar con amor, con gracia, pero también con justicia y con ira, Señor, porque aquel día se acerca y si no les predicamos se perderán. Señor, gracias por traernos a este grupo de oración. Bendice a mis hermanos. Te pido que los ayudes en sus decisiones, que les enseñes la importancia de consultar antes de actuar, Señor. Que como leíamos hoy en este mensaje, debemos orar para que cada una de las decisiones que afrontaremos en esta semana son decisiones en las que Dios es el único que sabe lo que realmente nos conviene. Ayúdanos, Señor, para que podamos terminar este resto de semana cumpliendo y obedeciendo tu voluntad. Te pido que nos alejes del pecado, Señor, y que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos advierta, que nos contriste, que nos corrija, Señor, que nos enseñe, Padre, que nos convenza de pecado. Padre amado, gracias en esta noche por habernos permitido estar en este grupo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.